claro, yo aquí espero que Raúl no se enfade mucho, porque aquí de lo que vamos a hablar hoy es de cómo nos saltamos los EDRs. Vamos a hablar un poquito de técnicas y demás, de cómo se han ido saltando y cómo se han podido ir saltando a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que esto es un poco también un juego del gato y el ratón. Es decir, durante un rato aparece una técnica que salta un EDR, el EDR rápidamente aprende y ya no te lo puedes utilizar. Entonces juegas un poquito siempre al gato y el ratón. Ya me ha presentado Eutimio, pero por contaros un poquito, bueno, soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, tengo un máster también por la misma universidad en ciberseguridad. En general soy un apasionado de la tecnología, me gusta todo lo que tenga que ver con programación, base de datos, redes, etcétera. Todo lo que tenga que ver así, un chip o algo, me encanta enredar con ello. Y sobre todo en la parte de la tecnología lo que me gusta es la ciberseguridad, porque para mí es un poco donde todas esas disciplinas se unen y cobran sentido para lograr un objetivo, que es proteger la infraestructura de una compañía. Vale. Aparte, bueno, soy profesor también en varios másters de ciberseguridad y también hago bootcamps y preparaciones técnicas en ciberseguridad. Y bueno, pues recientemente, hace cosa de 5 meses, he fundado mi empresa, que es Vapasec. He estado trabajando anteriormente 8 años y medio en Telefónica y 5 años y medio en Optenet, que ya no es una empresa española que hacía UTMs, pero ya a partir de 2014 se incorporó en Alot. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco mi bagaje. Llevo casi 20 años en el mundo desde la ciberseguridad. Y bueno, mi Twitter es pesaneme, por si queréis ver cosas normalmente de ciberseguridad que suelo poner ahí, y mi Instagram, que ahí hay poca cosa de ciberseguridad y más de bicicletas y cosas así, tonterías que voy poniendo, y mi blog, que es pesaneme.com, que ahí sí que, bueno, pues mezclo un poco la parte de radio, en la que de vez en cuando tenemos invitados como Timio y otra gente del sector, ¿vale? Llevamos ya 5 años y medio junto con Eduardo Castillo y Mónica Valle haciendo un programa de ciberseguridad. Yo sé que estamos en un entorno de seguridad y en el que los QRs siempre decimos que no los escaneéis. Yo os animo a que los escaneéis porque son míos y es confianza, ¿vale? Confiar en mí, no hay nada malo en ello. Esto os lleva al podcast del programa, ¿vale? Llevamos ya más de 200 programas que los pudimos celebrar con la policía. Y bueno, pues tuvimos la suerte también de tener algún invitado como Eutimio el último programa, pero bueno, nos acompañan también de vez en cuando pues distintos responsables de seguridad de las grandes compañías de este país que nos dan un poco la visión de la seguridad que tienen ellos, ¿vale? Voy a esperar un momentito para que termine de escanear el QR, que ya que he dicho que no voy a quitarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre todo, ha hablado ya Eutimio y habéis hablado, y seguro que conocéis la kill chain de ciberseguridad, las distintas fases. Nosotros donde me voy a centrar sobre todo hoy es en la parte 4 o 5, ¿vale? A mí no me gusta particularmente el nombre explotación, yo soy más de llamarlo activación, porque explotación te da la sensación de que estás usando un exploit y muchas veces el virus no entra gracias a un exploit, sino entra gracias a que alguien ha hecho clic o ha descargado un correo o ha navegado por donde no debía, ¿vale? Y bueno, por la parte de instalación, donde ya el malware ya se ha quedado dentro de la compañía y empiezan las siguientes fases de comando y control y de reconocimiento, y al final pues, oye, pues puede pasar también la explotación. Antes de empezar a hablar un poco, sobre todo, como estáis dando cuenta, tengo que hablar de malware, ¿vale? Y hace mucho tiempo, creo que recordaréis esta imagen, de los que tengáis, pues eso, seáis de los 80 anteriores como yo, os sonarán los virus como el Barrotes, Viernes 13, cosas así, un poco reliquias, pero que casi siempre se hacían como una cosa por ego, ¿vale? La gente hacía este tipo de bichos y hacía este tipo de malware pues para conseguir que en un tiempo en el que no había internet, un virus de Pakistán hubiera llegado por todo el mundo a base de copiarse en disquetes. Entonces ahí está un poco el éxito y el ego de conseguir esas cosas, y los fabricantes de seguridad lo tenían muy fácil. No se ocultaba el virus, lo tenían fácil para encontrar y para desinfectar, ¿vale? Pero ¿qué pasó entonces? Esto era la época romántica. ¿Qué pasó? Pues para que a principios del 2000, finales del milenio pasado, esto cambió. La gente empezó a darse cuenta que con los virus se podía ganar dinero. Las mafias empezaron a dar cuenta que se podía ganar dinero, y todo esto mutó hacia proyectos y hacia bichos que son auténticas obras de arte o obras de ingeniería, y con proyectos y equipos de QA, pruebas, etcétera, etcétera. Y además, yo creo que el momento un poco en el que en general la industria hicimos clic y nos dimos cuenta de esto pudo ser Stuxnet. A mí particularmente creo que fue un momento en el que todo el mundo hizo clic y dijo, ostras, ya no solo es mafia y este tipo de ataques, sino que también tenemos actores Estado que están metiendo mucho dinero y están encontrando cosas muy
muy bestias para poder comprometer equipos, incluso, pues ya te digo, el caso de Stuxnet comprometía equipos que ni siquiera estaban dentro de una red con acceso a Internet. Entonces, pues bueno, y también un poco una reflexión que me gusta compartir con vosotros, que yo muchas veces creo que cuando estamos en la parte defensiva estamos jugando una partida de póker con las cartas descubiertas. Sabéis que los malos prueban sus bichos con nuestra tecnología. Ellos tienen acceso a la tecnología, pero tú no tienes acceso a la muestra de malware que te va a atacar. Entonces ahí, pues lo que tenemos que hacer, como siempre, es defendernos en profundidad e ir utilizando distintas soluciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hablar un poco? Ya que os he introducido un poquito el malware y demás, os voy a hablar de técnicas que algunas son un poco antiguas, igual algunos os suenan, ¿vale? De cómo se oculta el malware en esas fases primeras de activación para poder instalar el bicho en la parte 5 y poder comprometer la máquina. Algunas muy conocidas como Process Halloween, luego me meto un poquito a explicarla, en qué consiste. Técnicas de inyección, que siempre te acabas implantando en otro proceso para que no seas el objeto de monitorización. Técnicas de vivir de los binarios del sistema. Yo creo que hace ya bastante tiempo, hace ya unos años que estamos viendo cómo los ataques no solo se apoyan en binarios que preparan ese proceso los atacantes, sino que usan bastantes herramientas del sistema para pasar desapercibidos. Y, por supuesto, malware sin fichero, fileless, malware que no toca disco duro, porque todo lo que toca disco duro a día de hoy no creo que haya un endpoint que no lo revise y lo chequee bien, ¿vale? Y un largo etcétera, etcétera de técnicas que podríais echarle tiempo y horas para ver, ¿vale? Process Halloween quizás es una de las más antiguas y que yo creo que ya prácticamente todos los EDR la tienen controlada. ¿Y qué consiste? ¿Vale? Vais a ver que casi todas las técnicas tienen un punto en común, sobre todo en la parte de Microsoft, que es donde me voy a centrar. Y es que el API de Microsoft es tremendamente rico, tiene un montón de funciones que te permiten hacer un montón de cosas. ¿Vale? Eso está muy bien cuando eres un desarrollador, pero también está muy bien cuando eres un desarrollador de malware o una persona que se dedica a hacer red team, ¿vale? Tener en cuenta que también esto se utiliza mucho en equipos de red team que se dedican a hacer pruebas y ataques y conseguir saltarse todas las defensas. Process Halloween lo que hace es crear un proceso en un estado suspendido, ¿vale? En el cual no ha arrancado, no ha empezado a procesar. Y cuando creas un proceso, lo que has mapeado son las instrucciones de ese binario. Cuando has hecho doble clic en el punto .exe, se ha mapeado el código en memoria. ¿Qué hace Process Halloween? El atacante, ¿veis? El proceso de malware, lo que hace es quitar ese código e introducir el código malicioso. ¿Con eso qué consigue? Que ejecute un proceso bajo un cascarón, bajo una cubierta de proceso legítimo, ¿vale? Entonces así pues conseguías saltarte bastantes medidas. Si os dais cuenta, aquí, por desgracia, mi parte de vídeo se está tapando el QR, ¿vale? Luego en la presentación lo tenéis. Tenéis un enlace muy interesante de la gente de Endgame, que bueno, es un EDR que ya compró Elastic, pero tenéis un artículo que es de 2017, relativamente antiguo, pero explica bastante bien todas estas técnicas y alguna más, ¿vale? Yo os animo a que le echéis un vistazo tranquilamente y lo disfrutéis. Hay otra forma también que es el clásico DLL injection, ¿vale? ¿Qué ocurre con una DLL? Las DLL normalmente son partes de código compartidas, ¿vale? Normalmente se pueden mapear en cualquier parte del sistema y suelen ser las que nos dan acceso a las funciones, por ejemplo, de crear un fichero, leer un fichero, etcétera, etcétera. Son tremendamente parecidas o son prácticamente iguales a un punto .exe, ¿vale? Tanto es así que muchas se ejecutan con run DLL32 y consigues arrancarlas. ¿Qué es lo que ocurre en este ataque, que también es bastante antiguo? Lo que coges es el proceso del atacante, coge un proceso, imaginaros el Explorer o el escritorio, la calculadora, el Notepad, el proceso que quieras utilizar como cobertura, y lo que hace es abrir el espacio de memoria de ese proceso, escribirle dentro de reservarlo, o sea, desde el atacante puedes manipular el espacio de memoria del atacado, escribir en un espacio de memoria relativamente pequeño el nombre de la DLL que quieres cargar, y te incluso permite, que es la parte que es maravillosa del API de Microsoft, te permite arrancarle un thread en otro proceso. Entonces tú le puedes decir en el proceso que quieres que usar de cobertura que arranque un thread apuntando a una función concreta que es carga una DLL, que ya le has puesto el nombre, que es el nombre que has escrito en el proceso de memoria, que es la DLL maliciosa, y al mapearse en memoria automáticamente arranca un hilo de ejecución de esa DLL, con lo cual ya comprometido en ese proceso empieza a meter ahí ese código malicioso, ¿vale? De esta forma hay variaciones también, que puede ser inyectar directamente en lugar de una DLL un proceso y hacer el mismo evento, es decir, que se arranque un thread apuntando al inicio de un programa, o incluso hay a veces que, como iréis viendo poco a poco, los EDRs han ido cogiendo más puntos de monitorización. Directamente no creo un hilo de ejecución nuevo. Lo que hago es suspendo uno que haya vivo
y lo reapunto a la zona donde está el código malicioso, ¿vale? Todas estas son técnicas que ya os digo que son de 2017, estaban recogidas en ese paper y son bastante antiguas. Pero aún así, en algunos escenarios funcionan. ¿Qué es lo que suele hacer el EDR o qué punto suele tener el EDR? Os he contado qué es lo que hace el malware, ¿vale? Cómo el malware trata de ocultarse y hacer esa parte de activación. ¿Qué es lo que hacen normalmente los EDRs o dónde se ponen los EDRs para detectar a los atacantes, ¿vale? Tenéis primero el AMSI, ¿vale? El Anti-Malware System Interface que tiene Microsoft para poder engancharte a él y pasar tu proceso de antivirus. Tenéis también los ETW, ¿vale? Logs de eventos de Microsoft que vienen del kernel, que hay un montón de tipos de logs, si os podéis suscribir, y herramientas, por ejemplo, como Process Monitor, beben de aquí, ¿vale? De este tipo de logs. A mí las que más me gustan, particularmente, que por eso, bueno, en esta charla de las jornadas STIC en 2015, hace ya algún tiempo, lo que hicimos es una especie de precursor de EDR. Román Ramírez y yo, que lo que hacíamos era, cada vez que se genera un proceso, lo paramos, le inyectamos una DLL y lo que hacemos es que parezca un proceso que está ejecutando dentro de una sandbox. ¿Qué hacía el malware? Para evitar ser detectado, intentaba detectar una sandbox y en caso de detectar que estaba ejecutando en una sandbox, se comportaba bien, ¿vale? Salía sin ejecutar la parte maliciosa. De esta forma, en equipos físicos podías engañar al malware. Para esto que usábamos técnicas de hooking, ¿vale? Estas son algunas de las técnicas a mí particularmente me gustan mucho, ¿vale? Que son formas de modificar el comportamiento de una aplicación sin tener el código, ¿vale? Y pues muchas herramientas de defensa particularmente lo estaban utilizando. Hasta Windows 7 se utilizó también en la parte de kernel, ¿vale? Pero Windows 7 es 64 bits. Pero Microsoft se cansó un poco de que todo el mundo estuviera toqueteando en la parte del kernel y en cuanto se ve que se tocan estructuras internas del kernel, Microsoft da un pantallazo azul. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues los atacantes, los defensores han tenido que ir poniendo defensas en distintos sitios. Como os decía un poco, el hooking sobre todo tiene, para mi forma de ver, 2 o 3 puntos interesantes. Primero, que te va a notificar cuando se llama una función. Segundo, que te va a notificar con qué parámetros se está llamando esa función e incluso te permite modificar el resultado de la ejecución de esa función, ¿vale? ¿Cómo lo puedes hacer? Para mí, principalmente, hay 2 técnicas para establecer este tipo de hook, ¿vale? O de punto de enganche o de llamada a una función. El primero, el más sencillo, es, si veis, normalmente cualquier función de código, que ya he tocado donde no debía, cualquier función de código, normalmente, o cualquier programa, siempre está dividido en funciones y tiene código ensamblador, ¿vale? Si tú le pones al principio del todo una instrucción que es jump, que es salta a, le puedes redirigir cada vez que se llama esa función a un punto donde tú controles, ¿vale? Eso normalmente es la técnica que se suele llamar de Teus o de trampolín, ¿vale? Hay otra que me gusta un poco más. No sé si conocéis la instrucción call, ¿vale? Pero los calls normalmente llama a una subrutina, te va dirigiendo a un sitio. Si me permitís una pequeña metáfora, es como si estáis en el medio del océano, tenéis un barco y os movéis a través de por coordenadas GPS, ¿vale? Te dice, tienes que irte a Tenerife, ¿vale? Pues ¿qué haces? Te vas a un directorio, ves las coordenadas GPS de Tenerife y vas para allá. Normalmente luego, después de ir a Tenerife, igual tienes que ir a Huelva, después a Santander, y cuando terminas de ir ahí, en lugar de volver de vuelta donde el punto inicial, tienes que ir volviendo por los puertos que has pasado. Huelva, Tenerife, etc. Vale, normalmente, ¿cómo ubicas esas posiciones? A través de un directorio de coordenadas GPS. Es lo mismo que pasa en el mapa de memoria de un proceso. Tú cuando compilas un programa no sabes dónde está la función a la que vas a llamar. Te vas a buscar a un directorio que se llama Import Address Table, que es donde se ubica la dirección de memoria de esa función. Y el hook lo que hace es modificarla. Esa dirección donde vas a leer, antes de saltar ahí, te vas a ir, en lugar de a la original, te vas a ir a la que controla el que ha puesto el hook, ¿vale? Esto normalmente lo hacen tanto defensores como atacantes, ¿vale? Tenerlo en cuenta en ese tipo de técnica. ¿Vale? Pues esas técnicas, lo que ocurre, sobre todo a partir de Windows 7, es que funcionan en un nivel que es espacio de usuario, ¿vale? Los sistemas operativos están divididos en 2 niveles, espacio de usuario, espacio de kernel. El espacio de kernel está privilegiado y no puedes acceder desde el espacio de donde corren normalmente tus aplicaciones. Y veis que NTDLL la he marcado en rojo. Ahí es donde normalmente se establecen todos los hooks de los EDRs, porque de una u otra forma, todo lo que son procesos de sistema, servicios, aplicaciones o cualquier otro subsistema acaba llamando a la NTDLL para pedirle servicios al kernel. ¿Okay? Volveré un poquito sobre esto.
Otras formas que tiene también de funcionar o de notificarse un EDR. Tenéis las notificaciones, estas se establecen a nivel de kernel. Cuando estableces a nivel de kernel tienes que programar un driver, ¿vale? Para poder ejecutar en la parte más privilegiada. Y te permite recibir notificaciones cuando se crea un proceso, cuando se crea un thread o cuando se mapea algo en memoria, un binario en memoria. No dejan de ser más que cadenas en las cuales va llamando el sistema operativo, se registra una función a la que llamará en caso de producirse un evento de estos. Y por último tenéis minifilters. Minifilters es la forma legal que ha establecido Microsoft para monitorizar el disco, monitorizar la red, etcétera, etcétera. Y de alguna forma todas estas técnicas forman un poco el conjunto de técnicas que usan los EDRs para defendernos, ¿vale? Ahora viene un poco la parte de bypass, ¿vale? Lo que se conoce normalmente como evadir el EDR. Os voy a hablar de dos que se han presentado en Black Hat, ¿vale? Como es Doppelganger, ¿vale? Que es de 2017, se presentó en la Black Hat de 2017, es un poco antigua, y una que es más reciente, que es de 2022, que es Dirty Vanity, ¿vale? Pero antes de esas, ¿qué es lo que puede hacer cualquier atacante? Lo primero es eliminar los hooks. Os he contado lo que son las técnicas de hooks, en qué DLL se monta. Pues lo primero que podría hacer es eliminarlo. Yo voy a las funciones, veo que hay un salto fuera del espacio de memoria de una DLL y digo, aquí hay un hook, lo elimino y en lugar de ya no detectaría, ya no vería el mecanismo de defensa. Lo mismo pasa con los notify de proceso, de thread y de espacio de memoria. Y lo mismo ocurre también en los directorios estos que os he contado, en la IAT, ¿vale? Tú puedes mirar que la dirección a la que resuelve está fuera del espacio de memoria de la DLL, con lo cual eso ya es un indicio de que está hookeada, ¿vale? Cosas de estas las usa también, por ejemplo, Volatility. Si las usáis alguna vez en DEFIR, Volatility usa este tipo de técnicas. ¿Qué técnicas también se puede hacer? Crearte tu propia función. Es decir, si yo sé que están monitorizando, por ejemplo, la función de abrir el espacio de memoria de otro proceso, si yo reimplemento esa función dentro de mi código, no la va a estar monitorizando el EDR. No sabe en qué parte de mi ejecutable está, no sabe qué es lo que estoy haciendo. Eso es lo que se suele conocer como custom functions, ¿vale? Funciones propias. Otra cosa que se puede hacer, os he contado antes que todo pasaba por la NTDLL, ¿vale? Es cierto y no, ¿vale? Hay una pequeña trampilla. No sé si veis la línea, que veis, cada una de las dos aplicaciones van dos líneas, una que para la NTDLL y otra que no, ¿vale? Tú siempre puedes hacer una llamada directa al kernel desde espacio de usuario, se llama syscall, ¿vale? Tienes una instrucción que es syscall. Entonces, de esta forma te estaría saltando la NTDLL. Tiene un problema, y es que si yo en un código de espacio de usuario veo una syscall y no es NTDLL, puedo generar una alarma y decir esto es raro, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los malos? Pues en lugar de llevarlo en su código, lo alojan en otra zona de memoria y usan una técnica de exploiting un poco antigua, ¿vale? Que se llama egg hunting, buscar en la zona de memoria en base a un patrón esa instrucción, y cuando lo encuentran transfieren la ejecución ahí y ese syscall no está dentro de tu función, está por ahí en memoria perdido, pero lo puedes hacer, ¿vale? Son cosas un poquillo complejas, pero son muy divertidas, ¿vale? Otra cosa que se hace también bastante, ofuscar la tabla de importaciones. Ese directorio que os he dicho, no deja de ser la tabla de importaciones, va con nombre de DLL, nombre de función, dirección donde está alojada esa función. ¿Cuál es el problema? Que si cualquier EDR o antivirus ve que voy a hacer una apertura del espacio de memoria de un proceso, una escritura y llamar a un thread remoto, yo si soy el antivirus directamente ese proceso no lo dejo pasar, ¿vale? Porque ya me está diciendo que está llamando a funciones un poco raras, ¿vale? O que está haciendo un comportamiento un tanto extraño. Bueno, estoy pasando un poco rápido, pero lo que os decía, los QRs os llevan a artículos donde os detallan cada una de estas técnicas, por si queréis verlas. He hablado del AMSI, ¿vale? Un mecanismo que pone Microsoft para analizar pues PowerShell y cosas similares y poder proteger. ¿Qué es lo que se hace? Deshabilitarlo. Y se deshabilita muchas veces simplemente con un hook también. Te vas a la función de AMSI y le pones un return como OK, ¿vale? Todo lo que te llegue es bueno y así consigues saltarlo. Pero es un poco obvio, ¿vale? Se va a ver. ¿Qué otras formas también o qué otras técnicas hay? Deshabilitar los logs. El ETW, ¿vale? Hay técnicas descritas en este paper que os pongo ahí, en el que os va a contar cómo se puede deshabilitar el ETW y que desaparezcan Process Monitor, deje de ver las acciones de un proceso, las comunicaciones, las creaciones de fichero, todo ese tipo de cosas. Una última técnica, estas dos os voy a contar antes de entrar en detalle con las dos más chulas realmente de bypass de EDRs, que son bastante curiosas y bastante interesantes para la parte de Red Team.
¿Sabéis qué hace normalmente un malware, ¿no? Normalmente un malware cuando se instala, se queda en ejecución, gana persistencia para el caso de reinicio seguir viviendo y normalmente se conecta al servidor donde está el malo que le da instrucciones, ¿vale? Al comando y control. Pero no se conecta cada 3 segundos o está todo el rato conectado. Se suele tener tiempos de sleep, suele tener tiempos en los que descansa, se duerme el proceso y al minuto o 2 minutos vuelve a ver, o a los 5, vuelve a ver si hay alguna instrucción para él, para coger cualquier información y devolvérsela al comando y control. ¿Cuál es el problema de quedarte dormido? Si yo veo un hilo, una ejecución que está mucho tiempo dormida, puedes ir a mirar la pila de llamadas, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho el camino ese del barco que va a Tenerife, Huelva, Santander y vuelve? ¿Vale? Eso es un poco como una pila de llamadas, como funciona normalmente cualquier thread. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, si está arrancado dentro de la parte del ejecutable, ¿vale? La parte más baja de la pila está dentro de un ejecutable, tiene sentido, ¿vale? Es un proceso que ha ido llamando funciones. Pero si ese punto más bajo está en medio de la memoria, en el heap, por ahí, en la parte de datos, y no tiene mucho sentido que esté ahí arrancado un thread, puede ser una alarma. Entonces, ¿qué es lo que hacen los malos? Antes de irse a dormir, borran gran parte de la pila. Entonces, cuando vayas a mirar hacia atrás, no vas a ver hasta dónde está la parte maliciosa. Y otra última un poco más divertida son las threadless injection, es decir, ni siquiera voy a arrancar el thread. ¿Habéis visto, os acordáis de una que os he contado que suspendía un thread y le cambiaba el contexto? Pues hay otras incluso que ya directamente lo que hacen es, me voy a ir a una función que se llame mucho, por ejemplo, abrir un fichero, y la voy a redirigir a mi código malicioso para que ejecute el código malicioso y también la vuelva a redirigir a abrir fichero. Y de esa forma ha pasado por el código malicioso y tú solo has visto un pequeño retraso en la apertura de fichero, ¿vale? Lo que os digo, está en los papers y en los QRs para verlas. Me voy a centrar en dos, ¿vale? Muy interesantes. A mí particularmente porque resultaron muy llamativas. Doppelganger. Lo que hace es coger un proceso, ¿vale? Se basa también un poco en el tema, no sé si sabéis, de bases de datos y del tema transaccional. Normalmente una base de datos empiezas a hacer modificaciones, pero antes de empezar a hacer las modificaciones pones, oye, aquí voy a hacer una parada, un punto de parada, de recuperación, empieza a hacer modificaciones en la tabla y si por lo que sea esas modificaciones no las has conseguido hacer completas, puedes hacer un rollback y volver a ese punto, ¿vale? El sistema de ficheros de Microsoft tiene una funcionalidad parecida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aprovechaba? Un proceso legítimo, le sacaba un snapshot, es decir, le paraba un momentito, hacía una transacción, a continuación el malo lo modificaba con el código malicioso, ¿vale? Y lo que tenía era, por un lado, el snapshot que había sacado, ¿vale? Que lo cogía en la parte maliciosa, y el fichero ya lo había grabado con el código malicioso. ¿Qué le hacía a continuación? Cojo un puntero a ese estado, ese estado pendiente es una posición de memoria con el estado del fichero, y una vez cogido ese punto lo que hago es un rollback, es decir, el fichero original que estoy modificando lo vuelvo a su estado original. Es un fichero legítimo de sistema, no tiene ningún problema, pero tengo una posición de memoria ya, tengo una zona de memoria donde tengo un código malicioso. A continuación, ¿qué es lo que hacía? Llamar a crear un fichero, pero desde el snapshot, digamos, desde la parte de la transacción donde se había quedado parado. Con lo cual que tenías otro cascarón, algo muy parecido al process Halloween que os he contado, con el código malicioso dentro de un fichero bueno, y de que si te vas a buscar el path o de dónde está arrancado y vas a mirar el sistema de ficheros, es un fichero bueno, no tienes nada malo, ¿vale? Esta técnica en 2017 se saltaba casi todos los EDRs. ¿Vale? Otra que ha salido en 2022, bastante curiosa. No sé si os recordáis la época de Linux, hay una cosa que se llama fork, ¿vale? Fork lo que hace es crear un proceso hijo de un proceso padre y que son iguales en memoria, ¿vale? ¿En qué se basa esta técnica? ¿Vale? Las he sacado directamente de la propia diapositiva, de la propia presentación de Black Hat, ¿vale? las diapositivas. Pues imaginaros que vais con el minidump y queréis hacer un dump del espacio de memoria del LSAS. ¿Por qué querríais hacer eso? Porque ahí están las contraseñas, ¿vale? Si hay un login de un usuario administrador, va a estar aquí. ¿Qué es lo que hace cualquier EDR, el Defender o el que sea? Te para. Dice, tú no puedes hacer un dump de este proceso. Pero a esta gente lo que se le ocurrió es, oye, ¿y si me hago un fork del proceso original del LSAS y el dump en lugar del LSAS lo hago del fork? ¿Qué ocurre? Porque tengo un clon de un proceso, pero no se llama no es el LSAS. Entonces funcionaba, ¿vale? Dejaba confundido al EDR y no sabía qué hacer. También la investigación lo que viene a decir es que muchas veces los EDR se basan en patrones, es decir, patrones de comportamiento, lo que os he comentado. Reservo un espacio de memoria, grabo un código malicioso, arranco un hilo, ¿vale? Esos 3 pasos. Y cuando haces eso, te detecta el EDR. Pero ¿qué ocurre
si lo haces en dos procesos diferentes. Es decir, en el primer proceso le reservo el espacio de memoria, le meto el código malicioso, le genero un hijo que es un clon y el arranque del hilo está arrancando en el clon, no en el original. Pues que tienes un thread que está arrancando, pero no ha habido el proceso malicioso previo. ¿Vale? Y a partir de ahí es un poco la técnica por donde conseguía saltarse la parte de DRs. ¿Vale? Si queréis, bueno, pues un poco por compartir con vosotros distintas lecturas, por si queréis profundizar en este tema, que ya os digo que es bastante apasionante y muy de utilidad en la parte de los Red Team, también para utilizarlo con fines defensivos y que probéis vuestras medidas de defensa y ver si en este tipo de casos falláis. Y nada, oye, pues espero que os haya gustado y nada, muchas gracias y cualquier duda o consulta. Ponme la diapositiva un momento, perdona, que se me ha olvidado deciros una cosa. Hablaba con Antonio el otro día y seguro que en vuestras compañías gastéis bastante dinero en monitorización, en equipos, en defensas, en medidas. ¿De qué sirve todo eso si luego los ordenadores tienen usuarios administradores locales que te permiten borrar, cargarte todos los agentes que tengas funcionando? ¿Vale? Era una última técnica de bypass de DDR quizás más sencilla y no tan elaborada como estas. Ahora sí, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Claro. No sé si tenéis alguna pregunta para Pablo, probablemente muchas. ¿Cuánto contigo? Venga. Sí. Dale, dale. ¿Qué remedio? El micrófono, espera. No he tenido el gusto de tratar con ellos. ¿Vale? No te puedo contestar desde el punto de vista de experiencia profesional, no he tenido el gusto de tratarlo, pero vamos, si me estás diciendo que tienes la experiencia o que crees que es bastante saltable, probablemente lo sea. Ahí volvemos un poco a lo mismo. Si tú lo que haces es quitar toda la parte de logs y le dejas ciego de alguna forma a ese EDR, no va a haber este tipo de cosas. Y también, a no ser que estés monitorizando determinados eventos como el clonado del proceso, como no estés monitorizando la parte de doppelganger o similar, de generar una transacción en el fichero, etcétera, estás ciego ante este tipo de técnicas. Entonces, claro, basarte solo en Sysmon no es tanto para mí un EDR como un elemento casi más XDR de información hacia el SIEM, más que un EDR. Para mí un EDR es algo más. O sea, para mí un EDR tiene que no solo leer logs, sino ver esa parte que te decía en rutinas de parar un proceso, monitorizar qué código están inyectando, cuando se mapea una DLL también, ver que esa DLL no tenga códigos maliciosos. Yo creo que un EDR tiene que hacer ese tipo de cosas, no solo logs hacia un SIEM. ¿Alguna más? Enrique, tú también eres muy friki, ¿no tienes ninguna? No eres tan friki. Espero no haberos aburrido mucho. Nada. Gracias.